Buenos días, estimados alumnos. Tengan buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué hora estén ustedes revisando esta presentación para poder iniciar pues el tema correspondiente al jueves 7. En esta ocasión estamos viendo el tema las interacciones educativas. ¿A qué corresponde esto de interacciones? Recordemos que en un aula siempre van a haber interacción entre estudiante-estudiante, estudiante-docente y docente-estudiante. No es 100% unidireccional, sino que tenemos una interacción, ¿verdad? Mutua, vamos a decirlo así, o sea, de dos vías, y por lo tanto las relaciones que se dan en el aula o la interacción que se da en el aula puede ser tanto positiva como en algunas ocasiones negativa. Puede ser, como yo siempre digo, no somos monedita de oro, posiblemente nosotros como docentes no le terminemos de caer bien a un estudiante, pero al fin y al cabo él es nuestro estudiante y tendría que, ¿verdad?, atender las indicaciones que se les están asignando pues dentro del aula. Así también hay estudiantes con los cuales uno tiene mayor interacción o el estudiante como más empatía y nos busca, pero siempre debemos tener el cuidado de, ante todo, la ética y el respeto, como lo está señalando allí, ¿verdad? Para poder interactuar con precaución, ¿verdad? Y no desbordar la situación a otras que puedan traernos problemas. Dice acá, el poder de las relaciones maestro-alumno, ¿verdad? Las interacciones educativas significativas entre maestro y alumno están basadas en la confianza, ¿verdad? Ahí tenemos quien lo dijo en el 2016 y dice, existen dos aspectos fundamentales en las interacciones educativas, el respeto y la confianza, como les decía hace un momento. Con respecto al respeto, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta, lo decía, lo primero que debemos hacer es señalar límites. Límites que no van a ser rígidos, límites que no van a ser que nos generen pues una imagen de hielo, ¿verdad? Que somos o no somos capaces de interactuar, sino que el respeto se basa en exactamente respetar a la persona por lo que es la persona. Un estudiante no es menos persona que el docente, así que a partir de ahí tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, la situación de que si una persona se acerca a mí, un estudiante se acerca a mí, pues no tengo yo que verlo ni de menos ni de más, según la condición de autoridad que que tenemos en el aula. Ahora, la confianza. La confianza de igual manera es un aspecto que nosotros debemos de cuidar y eh, incentivar en el estudiante. ¿Para qué? Con la confianza hay estudiantes que llegan al punto de que ni a su papá, ni a su mamá, ni a nadie les pueden contar ciertas situaciones que están pasando, ciertas angustias que, en resumidas cuentas, le está afectando el rendimiento escolar. A veces nosotros nos observamos que una persona que generalmente ha sido alegre, pues de repente la vemos triste y algo, sabemos que le está pasando algo. No tenemos que ser inquisitivos, preguntones y estar allí, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Sino que la persona tiene que tener la confianza suficiente para que nos llegue a nosotros, ¿verdad? Y con ello tener en cuenta que si un estudiante confía en el docente, este docente no tiene por qué andar ventilando la situación que el estudiante le dijo. Es decir, la interacción estudiante-docente es bien delicada, docente-estudiante es muy delicada todavía. Pero si el estudiante tuvo la confianza de decirnos algo, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta que venció el miedo a los adultos, a las autoridades, ¿verdad? La figura de autoridad, y eso le permite que prácticamente se relacione mejor. Así que hay que respetarlo y lo que nos diga en secreto o en confianza, ahí queda. Lo que podemos buscar es cómo orientarlo, si está en nuestra capacidad, dar la orientación inmediata, porque sabemos a qué institución, a qué dependencia, a qué otro profesional referirle, perfecto. Pero si no, decirle, déjame averiguar, déjame buscar, tendría que consultar esto para que la persona sepa que usted tal vez va a hablar de la situación, pero al hablar de la situación no tiene por qué hablar de la persona que le consultó. No confundamos, ¿verdad? Buscar ayuda, buscar asesoría para esta persona que andar ventilando pues lo que nos andan contando, ¿verdad? Eso no es correcto. Entonces, ¿qué entendemos por interacciones educativas? Una pregunta que queda ahí en el aire y en la cual ustedes pueden ahorita pensar en una posible respuesta. Vamos a ver. Continuamos. Entonces dice, por el lado de los alumnos, hablamos de confianza para cometer errores.
para pedir ayuda, para intentar de nuevo y para que los estudiantes sepan que no serán considerados tontos ni se entienden si no entienden a la primera explicación. Por otro lado, confianza se basa en el reconocimiento y el respeto por parte del profesor, certeza de que éste no se burlará de las respuestas, no hará preguntas hostiles, no castigará los errores y brindará apoyo paciente cuando sea necesario, pero sabrá también orientar y promover a los altos niveles de confianza en el grupo, entre los alumnos, para evitar la ridiculización y el desbalance en la participación. Que debemos tener en cuenta, les decía, las relaciones, las interacciones dentro del aula también se dan alumno a alumno. Y ahí debemos de tener en cuenta que siempre hay subgrupos. En cada aula, sea de básica, sea de tercer ciclo, bachillerato, incluso en la universidad, se forman los subgrupos. Y estos subgrupos, al fin y al cabo, interactúan de una forma peculiar entre ellos. La situación es, cuando no es entre ellos y es hacia otro grupo, hacia otro estudiante, hacia otra, incluso en este caso de universidad, especialización, etcétera, pues debemos tener en cuenta que se respete, ¿verdad? Que el respeto vaya en direccional. Si el docente respeta, entonces genera una imagen que el estudiante mismo dice, no, si el docente, que es docente, respeta, ¿por qué no nosotros? Y en caso de que observemos una conducta inadecuada, ¿verdad? Para la situación, para la clase como tal, pues hacer la observación lo más prudente y educadamente, es decir, sin humillar, sin resaltar, sin parecer que estamos juzgando, ¿verdad? Sino que como una observación, de hecho puede ser dada como una observación general, en lugar de señalar directamente a la persona, porque entonces sí le estaríamos dañando susceptibilidades que pues en este momento ya tampoco se puede ni se debe hacer. Entonces, las interacciones educativas, ¿verdad? Describen las conductas, actividades y relaciones entre docente y estudiante al interior del aula. ¿Qué pasa en un aula? Bueno, estudiantes que están realizando una tarea asignada por el docente y entre ellos están interactuando. Vemos los grupos y generalmente 2 o 3 están trabajando a conciencia y otros 2, por ejemplo, están hablando de sus cosas, aprovechando que están reunidos, revisando teléfonos como es en la actualidad. ¿Y qué debemos hacer? Llegar y pedirles que, así como 3 están trabajando en lo asignado, pues sugerirles que también ellos lo hagan, puesto que se están ganando una calificación o por lo menos un conocimiento a través de ello. Ahora, cuando suceda, ¿verdad?, que todos están trabajando, pues felicitar al grupo también. Es decir, la interacción del docente no debe ser 100% pasiva porque el estudiante está trabajando. Nosotros podemos interactuar entre el aula, o sea, estar paseando de grupo en grupo, ¿verdad?, para que ellos puedan trabajar lo mejor posible. Ahora, cuando vemos que hay estudiantes que no están de acuerdo en ideas que están vertiendo, pues también acercarnos al grupo y preguntar, ¿les puedo ayudar? ¿Verdad? Que sientan pues que el profesor es un guía, porque esta es la posición de ahora, no somos los tutores como 100% que antes dirigíamos la clase y lo que decía el docente, amén, sino que también el estudiante tiene opción de preguntar, de consultar, incluso hasta de informar de situaciones que tal vez nosotros en este momento no las conocemos, que la persona ha leído, que le llegó información por las redes sociales, etcétera, ¿verdad? Internet como tal, y que nosotros tal vez desconozcamos. Media vez nos cita una fuente fidedigna, pues nosotros vamos a tomar en cuenta el conocimiento en ese momento, si no nos queda como tarea. ¿Qué significa esto? Que dentro del aula tanto aprende el estudiante como el docente en muchas ocasiones. Debemos estar dispuestos, ¿verdad?, al aprendizaje de parte del estudiante hacia nosotros. Es decir, nosotros no somos un todo acabado, ni el estudiante tampoco, pero la guía allí está, ¿verdad? Entonces, una interacción sana dentro del aula pues se va a dar, como decía yo, en 2 vías, ¿verdad? Porque tanto el docente aprende como enseña, también el estudiante aprende como puede en un momento dado ser partícipe pues, del aprendizaje del docente. Ahora, entonces, ¿cuáles son los efectos de estos vínculos en el desarrollo educativo de los estudiantes? El ambiente en el que se desarrolla un estudiante en su salón de clases tiende a influir en su desempeño escolar. Este ambiente de aprendizaje debe ser inclusivo,
Debe permitir que las interacciones se desarrollen adecuada y significativamente a través de apoyo emocional y a través del intercambio de conocimientos sociales, emocionales e intelectuales entre los involucrados. Me quedo aquí. En este sentido, hay que tener en cuenta algo y que lo voy a señalar. Cuando dice un apoyo emocional, debemos de tener cuidado con los límites que vamos a marcar. En primer lugar, no es correcto que el docente, por ejemplo, aunque sea por muestra de apoyo o de consuelo o de empatía, que toque a un estudiante. ¿Por qué? Porque se puede ver como o sea, se puede sentir como una situación de acoso cuando la persona está muy sensible. En ese momento puede no percibirlo o no, o qué sé yo, pero alguien le puede decir, mira, yo me fijé que el docente te agarró el brazo, ¿por qué? ¿Verdad? Y ahí nos meten pues en alguna duda, ¿verdad? O situaciones. El apoyo emocional, como lo dice, es de emociones, es poner, de hecho, en muchas ocasiones a veces no se necesita hablar, solamente saber escuchar. La persona solo quiere hablar y el escucha que nosotros seamos, la calidad de escucha que seamos, pues va a ser fuente de mucha satisfacción, ¿verdad? De mucha tranquilidad para la persona. También apoyo emocional implica, ¿verdad? El decirle, te entiendo, te comprendo, pero si son situaciones que pasan de nosotros, que no podemos resolver, no podemos ayudar, como le decía anteriormente, a informarle que buscaremos el medio o la persona o la institución que más le pueda brindar apoyo y que esté en confianza o en conocimiento de causa, que nosotros podríamos ventilar, insisto, un poco el problema, pero no a la persona, o sea, no el nombre de la persona que nos está consultando o nos está enviando una información, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Eso de inclusivo. No andar con situaciones de designar, ¿verdad? Situaciones equivocadas, no andar con prejuicios. Los prejuicios los debemos dejar ya muy de lado y si los tenemos, porque al final somos personas también no docentes, creados en una época, en una situación tal vez muy diferente, pero que ese prejuicio pues no nos lleve a maltratar, o humillar o denigrar a una persona. Si no nos sentimos en capacidad de poder orientar, de poder dar a conocer eh, situaciones de apoyo, como decía, o buscar alternativas, decirle a la persona, vaya, te agradezco la confianza, pero fíjate que yo no soy la persona indicada, quizás, y entonces le damos un poco de referencia o de apoyo o de estímulo para que busque una alternativa mejor, ¿verdad? Si el prejuicio nuestro es muy grande, ¿verdad? Porque no vamos a dañar más a una persona, sino que lo que nos busca es ayuda. Ahora hago énfasis, si el estudiante tuvo la suficiente confianza en nosotros, es porque nosotros hemos hecho alguna acción, alguna actividad, una interacción que permite, ¿verdad? En mucho que el estudiante siente esa confianza. Y eso, pues creo que es bueno valorarlo y decir, bueno, lo voy a corresponder. Los logros que obtienen los estudiantes dependen de la calidad de las interacciones educativas. Los resultados de estas relaciones significativas y de calidad pueden observarse en mayor aprovechamiento y mejores calificaciones de los estudiantes. Destacan al respecto sus efectos positivos, ¿verdad? Es decir, un estudiante que siente mucha confianza, se siente bien en el aula, siente que el docente le brinda no solo el conocimiento tal cual, sino que también es capaz de esa interacción, esa clase amena, esa clase agradable, pues el estudiante le encanta, le gusta estar en esa aula, ¿verdad? Como experiencia, pues les diré, en una ocasión tenía yo un estudiante en básica que llegó un momento dado que el estudiante no entraba solo entraba a 2 asignaturas, pero a una así, medio, ¿cómo se llama? Le costaba entrar, pero entraba, así como que, bueno, voy a entrar a esta asignatura. Pero a las otras 3, pues definitivamente no. El problema es que a una de las asignaturas que él no entraba era el grado en el que él pertenecía con la maestra guía. Así que cuando se llegó la calificación trimestral, el estudiante no reportaba calificaciones ni asistencia en esa asignatura, ¿verdad? Con esa maestra, que era la guía. Cuando sorpresa mía fue, y sorpresa de ella también, que en mi asignatura aparecían las calificaciones del estudiante. Por lo tanto, se dio la situación que
compañera llevó el caso a la dirección porque creía que yo no revisaba ni siquiera la lista y le estaba adjudicando calificaciones a alguien que ya no asistía a clases. Le hice ver que el estudiante sí estaba en mi clase, sí entraba en mi clase, participaba en clase, etc. Casualmente el día en que eso sucedió, era el día en que a los estudiantes les tocaba ciencia, que era la asignatura que impartían en básica. Y cuando terminó la situación en la reunión de dirección, yo que subo, me encuentro al estudiante y solo le dije, venga acá conmigo un momentito, no se preocupe que no es regaño ni nada. Solo que el director quiere conocerlo, así a nivel de broma y en serio, ¿verdad? Se lo estaba diciendo. Así que bajamos a la dirección, le enseñé, le mostré o le presenté al estudiante al director, ¿verdad? Y pues ahí quedó la evidencia de que el estudiante sí asistía a mi clase, o sea, no era estudiante que se había retirado, ¿verdad? Pero le pregunté al director, ¿por qué? No sabes, le dijo, el problema en que has metido a tu profesora, le dijo, porque ¿qué pasa con las otras asignaturas? Y claramente expresó el por qué en cada asignatura él no entraba. ¿Qué pasaba ahí? La evidencia. Las relaciones interpersonales, ¿verdad? La interacción en el aula con los demás docentes era nula, casi nula. En uno incluso, el docente había tomado como medida disciplinaria que después de él cerraba la puerta y ya no entraba ningún estudiante. Entonces lo que hacía él era matar el tiempo, no subir porque estamos en la tercera planta, no subir a tiempo para no entrar a la clase. O sea, llegaba a la escuela, pero él se mantenía fuera del aula. En las otras dos asignaturas ni siquiera llegaba ese día a la escuela porque no estaba interesado en llegar y estudiar. ¿Por qué? Claramente estableció el estudiante que las compañeras que le daban esas otras dos asignaturas, pues de alguna manera le maltrataban, le humillaban, le trataban mal. Así, entonces, en la otra que entraba, pues decía, o sea, esa no me siento 100% cómodo, pero, ay, me gusta. Era la asignatura de inglés y le gustaba el inglés, entonces por eso entraba. Y en la mía, pues, le fascinaba el trabajo, le fascinaba cómo trabajaba, le gustaba como la asignatura como tal, porque era bien partícipe. Así que allí es una evidencia de cómo el docente puede influir en el rendimiento académico de un estudiante, ¿verdad? Tanto positiva como negativamente. Ahora, no es que todo bien todo el tiempo, también somos personas, insisto, y a veces podemos andar cabizbajos, tristes, enojados, ¿verdad? Pero recordar que lo que nos pasa a nosotros con respecto a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestras amistades, etcétera, y que el estudiante no tiene por qué en ningún momento, ¿verdad? Como dicen así, pagarlas. Por lo tanto, recordar que el estudiante llega a estudiar, a que nosotros le prestemos un servicio y debemos de hacerlo lo mejor posible con la mejor de las calidades, ¿verdad? Ahora, dentro del aula, pues tenemos esta situación, ¿verdad? Hay estrategias generales, ¿verdad? Y específicas como son modelos de enseñanza. La metodología utilizada por el docente, ¿verdad? Va a influir en cómo lo tratamos, cómo trabajamos con ellos, ¿verdad? Hay que elegir la mejor metodología. Sin embargo, insisto, no puede ser única metodología elegida porque los docentes, perdón, los estudiantes siempre sabemos que tienen distintos estilos de aprendizaje, distintas formas de aprendizaje, distintos ritmos de aprendizaje, es decir, cada uno es único. ¿Qué debemos hacer en ese momento? Pues sencillamente buscar una alternativa. Yo siempre digo, si un estudiante no nos entendió un problema de matemática desde que iniciamos hasta que terminamos, no le podemos volver a explicar el problema, o sea, volver a ocupar el mismo problema para que nos comprenda. Si no lo entendió la primera vez, pues busquemos un problema similar, ¿verdad? O del mismo contenido, pero comenzamos de cero de nuevo. Nosotros, no solo el estudiante, nosotros también para enseñarlo. Y no importa las veces, aunque por interacción es donde, insisto, la interacción estudiante-estudiante ahí es válida. Cuando no nos comprende a nosotros los docentes, entonces guiémoslo a que un estudiante que sabemos que ya captó el ejemplo, ¿verdad? Que ya captó el proceso, si es de matemática o de cualquier asignatura, que sea él el que guíe a su compañero y a veces da mejor resultado que el docente. ¿Por qué? Un factor es la forma de hablar. Entre ellos hablan su jerga, entre ellos se entiende, entre ellos se pueden hasta decir palabras altisonantes, es que vos que no entendés y ya va la palabra agregada, ¿verdad? Sos un tan y ya. Y el otro ni se ofende ni nada porque se lo está diciendo un compañero. Al final, pues
se tiene más confianza de, no, es que no entiendo, y el otro tal vez la paciencia de poderle enseñar. En cambio, con nosotros generalmente vamos a ocupar el mismo lenguaje técnico para poder dar la clase. Y luego, por lo tanto, el lenguaje técnico no le sirve al estudiante y nosotros no bajamos de allí, ¿verdad? Entonces, tenemos teorías de aprendizaje que ustedes ya las hemos revisado en unidades anteriores, ¿verdad? Y el punto importante acá es la motivación. Si un estudiante está motivado, entonces las interacciones en el aula van a ser 100% positivas. Si un estudiante está desmotivado, casualmente un día, pues a veces la misma interacción entre los estudiantes le saca de su aspecto negativo, de lo que está viviendo, de lo que está sufriendo, podríamos decir, y le motiva de nuevo a regresar y estar en la escuela, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿verdad? Donde son los modelos de enseñanza que podemos o debemos utilizar, pues dice aquí, permiten alcanzar los objetivos de enseñanza, que es lo primordial. Entonces, ¿cómo se contextualizan y se miden las interacciones educativas? La investigación educativa que busca, ¿verdad?, conceptualizar y medir el nivel de las interacciones educativas va en aumento. Se busca conocer, entre otras cosas, las condiciones ideales que permitan un mejor desenvolvimiento de los alumnos y maestros para lograr un progreso académico y social. Ahora, cada vez que el estudiante aprende algo nuevo, pues sabemos que le estamos cultivando hacia su desarrollo. En el caso universitario, hacia un desarrollo y una ejecución profesional de calidad, lo que va a permitir, pues, en verdad que esta persona sea un ser social útil. Y esta es una meta, pues, que todo docente debe tener, ¿verdad? Uno de los elementos más debatidos internacionalmente es el papel que juega la diversidad cultural y de estrategias de enseñanza, es decir, la clasificación de formas internacionales de interacción educativa. Ya puede que no representar el verdadero desempeño que el estudiante y maestros logran en distintas partes del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como la forma de enseñar de cada país, de cada región, pues puede ser entre lo más frío, ¿verdad? Entre lo más ¿cómo se llama? Estructurada, pues el método, entre más lejano el docente hacia el estudiante, como pueden haber lugares, países donde la interacción, pues, de hecho, al docente es un boss, ¿verdad? Un tutearlo y toda la cuestión, ¿verdad? Que lo lleva a que tenga o aparentemente represente un nivel mayor de confianza. Entonces, todas esas formas como se interactúa, pues depende realmente de cada cultura, de cada lugar, ¿verdad? Así que tengamos eso en cuenta, pues en caso de prepararnos, de tener oportunidades de viajar y de ir a desempeñarnos, ¿verdad? En otros países, pues entender que debemos de conocer cómo es la dinámica de interacción en cada uno de esos lugares. Y aquí terminamos pues la clase de hoy. El material junto en la plataforma va a servir para que ustedes hagan su tarea, la cual va a estar explicada en ella. Gracias.